Las calles de Barceloneta estaban cubiertas por la lluvia. Y en el puerto, una escena desgarradora conmovía a todos. Una niña empapada levantaba cajas de pescado con sus pequeñas manos, mientras su madrastra, vestida de rojo, la señalaba como si fuera dueña de su destino. Pero lo que esa mujer no sabía era que, detrás de ella, un hombre con uniforme de capitán acababa de regresar del mar, y su mirada cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La brisa salada de la Barceloneta soplaba fuerte, mientras un barco pesquero regresaba al puerto. Nadie sospechaba que, detrás de esa rutina, se escondía un hogar lleno de silencios. El regreso del capitán Joaquín parecía anunciar calma, pero la calma a veces es solo apariencia. Después de semanas en alta mar, su silueta recortada contra el amanecer devolvía orgullo a los vecinos que lo saludaban desde las terrazas de los bares del muelle. Todos lo veían como un hombre íntegro, respetado por los marineros y admirado por quienes conocían su oficio. Él respondía con un gesto discreto, cansado por la travesía, pero con esa serenidad que solo tienen los hombres de mar. En el muelle lo esperaba su esposa, doña Marta, erguida con un vestido que contrastaba con el olor a salitre. Ella mostraba una sonrisa estudiada, como si quisiera recordar a todos que era la señora de un capitán. A su lado, medio escondida tras la sombra de un poste, estaba Isabel, la niña de 12 años que no apartaba los ojos de su padre. Joaquín descendió por la pasarela, y Marta fue la primera en acercarse, dándole un beso en la mejilla. Isabel, con la timidez de quien ha esperado demasiado, dio un paso rápido y extendió los brazos. «Papá, te extrañé mucho», murmuró, con voz temblorosa, pero la mano de Marta cayó sobre el hombro de la niña y la apartó con firmeza. «Déjalo, niña. Tu padre viene cansado», dijo con tono seco, mientras forzaba una risa para los vecinos que observaban. Joaquín, ajeno al gesto, acarició la cabeza de Isabel con rapidez y cargó una caja de pescado que un marinero le tendía. Pensaba en el hogar, en la cena que seguramente Marta habría preparado, en descansar bajo su propio techo. Isabel, en cambio, se quedó quieta, con los ojos húmedos y un murmullo ahogado que el viento se llevó. La jornada siguió con normalidad aparente. Los pescadores descargaban las sardinas aún brillantes. Algunos clientes tempranos regateaban precios, y el aroma del café cortado recién molido llenaba el aire desde la cafetería cercana. Marta saludaba a todos con cortesía exagerada, orgullosa de su papel. Joaquín bebió un carajillo con un viejo compañero y habló de rutas, de redes y de tormentas pasadas. Mientras Isabel esperaba pacientemente a su lado, en silencio, al caer la tarde, la familia regresó a casa. Era una vivienda modesta cerca del puerto, con paredes encaladas y fotografías de barcos colgadas en el salón. Marta sirvió una paella de mariscos y Joaquín comió agradecido, convencido de que todo marchaba bien. Isabel apenas probó bocado. Observaba en silencio cómo su padre se relajaba sin sospechar nada. En la sobremesa, Marta hablaba de negocios, de lo duro que era mantener la casa sola, de lo mucho que necesitaba ayuda. Joaquín la escuchaba con respeto, sin notar cómo Isabel bajaba la mirada al plato vacío. Esa noche, el cansancio del mar lo venció. Joaquín se recostó en su cama con la tranquilidad de quien cree haber cumplido con su deber, sin advertir las grietas invisibles en su propio hogar. Marta apagó las luces con gesto rápido y fue a encerrarse en su cuarto. En la habitación pequeña, Isabel se acostó sin cenar, mirando fijamente por la ventana el resplandor lejano del faro. No lloraba, solo esperaba, mientras el padre dormía plácidamente, creyendo que todo estaba en orden. La niña se quedó despierta mucho tiempo, abrazando su almohada con la esperanza de que algún día él descubriera la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Esa noche, mientras Joaquín se duerme creyendo que todo está bien,
Isabel se queda despierta mirando la ventana, deseando que su padre descubra la verdad. Cuando el sol apenas despuntaba sobre el Mediterráneo, la pequeña Isabel ya estaba en el puerto, con las manos frías y los ojos todavía cargados de sueño. El aire salado la envolvía mientras intentaba no pensar en la cama caliente que había dejado atrás. El murmullo de los pescadores madrugadores llenaba el muelle. Unos reían, otros discutían por el precio de las cajas de sardinas recién llegadas. Para ella, aquel ruido no era alegría, sino recordatorio de una jornada interminable. Doña Marta, protegida bajo un paraguas de tela azul, la vigilaba de cerca. La mujer no tocaba ni una red, pero su voz cortante resonaba por encima del estruendo de las gaviotas. «Más rápido, niña, que los clientes no esperan», ordenó sin compasión, mientras contaba las monedas en su bolso. Isabel, con apenas 12 años, obedecía en silencio. Tenía que separar sardinas de merluzas y colocarlas en cajas limpias. Sus manos pequeñas se enrojecían por el contacto con el agua fría. El olor a sal y a pescado se le pegaba en la piel, y cada vez que intentaba frotarse los ojos, dejaba manchas plateadas en su cara. Álvaro, sentado sobre una caja seca, masticaba un bocadillo con aire de superioridad. El pan crujiente y el olor del jamón contrastaban con el hambre de Isabel. «Mira, pareces una gaviota torpe», se burló, riéndose mientras la niña tropezaba con una cuerda mojada. Isabel cayó de rodillas, se raspó la mano, y vio cómo la sangre se mezclaba con las escamas. Intentó levantarse rápido para que Marta no se enfadara. Pero Álvaro no perdió ocasión de añadir: «Si fueras lista como yo, estarías desayunando». No hay como una sirvienta. Algunos pescadores que observaban de reojo murmuraron entre sí. Un anciano de barba blanca comentó en voz baja: «Pobre chiquilla, eso no son trabajos para su edad». Su compañero respondió con resignación: «¿Y qué quieres? El padre nunca está. Y la mujer manda más que él en la casa». Marta levantó el mentón con gesto altivo, como si quisiera demostrar que nadie tenía derecho a cuestionarla. «Levántate y sigue. No te hagas la delicada», le espetó a Isabel, que apretó los labios y obedeció sin protestar. Las horas se arrastraban. Isabel trabajaba sin descanso, mientras veía cómo otros niños de su edad corrían detrás de una pelota cerca de la playa, riendo bajo la luz del amanecer. Ella soñaba con estar allí, aunque fuera unos minutos, sentir arena en los pies y no escamas en las manos. Pero cada vez que su mirada se desviaba, Marta le lanzaba una orden nueva. «Ordena esas cajas. Seca bien la madera. Muévete, que no tengo todo el día». Isabel agachaba la cabeza. Dentro de su corazón, una mezcla de tristeza y esperanza luchaban por no apagarse. Pensaba en su padre, en la sonrisa que había mostrado anoche cuando la acarició brevemente. Esa caricia le había bastado para soñar con un mañana distinto. Pero al mirar a Marta y a Álvaro, la realidad se le venía encima como una ola fría. Los vecinos seguían con sus rutinas. Un grupo de pescadores entraba en la cafetería del muelle para tomar café cortado y pan con tomate. El aroma tostado llegaba hasta Isabel, haciéndole recordar que no había probado nada desde la víspera. Marta, en cambio, pidió un carajillo para sí misma y discutió con un vendedor sobre los precios del pescado. «No pienso pagar ese precio. Bastante hago yo trayéndote el género tan temprano», le dijo al hombre, mientras Isabel cargaba otra caja casi más grande que ella. El viento comenzó a soplar más fuerte. Las gaviotas chillaban en círculos, y las nubes se juntaban sobre el horizonte. El mar cambiaba de color, de azul claro a gris oscuro. Los pescadores lo notaron enseguida. «Se viene tormenta», advirtió uno, mirando el cielo. Isabel sintió un escalofrío. El aire húmedo le pegaba la ropa al cuerpo, y sus manos temblaban más por el cansancio que por el frío. Se detuvo un instante, respiró hondo y susurró casi sin voz: «Óyala». «¿Papá me viera ahora?». Nadie escuchó su ruego,
perdido entre el graznido de las aves y el golpeteo de las olas contra las piedras del muelle. Marta seguía con su negocio, Álvaro seguía riendo, y los vecinos preferían callar. Isabel bajó la cabeza y continuó trabajando. Mientras el cielo se oscurecía poco a poco, una tormenta comienza a formarse en el horizonte. Nubarrones anuncian que pronto todo cambiará. El cielo se oscureció de repente, y las gaviotas huyeron en bandada como si adivinaran lo inevitable. La tormenta que Isabel temía se convirtió en la oportunidad para que su padre descubriera la verdad. Las primeras gotas comenzaron a caer sobre el puerto, gruesas y frías. Los comerciantes cerraban apresurados sus puestos, recogiendo manteles y cajas, mientras las velas de los barcos se sacudían con violencia. El olor a mar se mezclaba con el de la lluvia recién caída sobre la piedra del muelle. Isabel estaba allí, empapada, intentando arrastrar una red que apenas podía mover. Marta, firme bajo un paraguas, gritaba órdenes sin importarle que la niña temblara. Vamos, niña. No te detengas ahora. Aún queda pescado que sacar. Su voz resonaba como un látigo en medio del viento. Isabel apretó los dientes. El agua fría le calaba hasta los huesos, y la ropa se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Sus manos heridas ardían cada vez que el salitre entraba en las grietas de la piel. Tropezó con la madera mojada y cayó de bruces en el suelo. Se levantó con dificultad, pero sus piernas flaqueaban. Marta frunció el ceño y repitió: «Si no trabajas ahora, no comerás esta noche». Un par de pescadores observaban desde la puerta de la taberna, protegidos del agua, bajo un toldo. «Es demasiado para la pobre niña», dijo uno, mientras se encendía un cigarrillo. «Ya lo sé. Pero no es asunto nuestro. El capitán sabrá lo que hace», respondió el otro, encogiéndose de hombros. Isabel apenas los escuchó. Su respiración era cada vez más corta. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Se aferró a la cuerda de la red y tiró con todas sus fuerzas, pero el peso la arrastró de nuevo al suelo. Una lágrima se mezcló con la lluvia en su mejilla. Levantó la mirada al horizonte. El mar embravecido rugía como un animal. En ese mismo instante, entre relámpagos, apareció la silueta de un barco entrando al puerto. Sus luces amarillas parpadeaban a través de la cortina de agua. Los pescadores reconocieron la embarcación y se pusieron de pie. «Es el barco del capitán Joaquín», gritó uno, sorprendido. El corazón de Isabel dio un vuelco. Con voz apenas audible, murmuró: «Popa». El barco maniobró lentamente hasta amarrar en el muelle. La lluvia golpeaba los rostros de los marineros que bajaban las cajas. Entre ellos se alzó la figura robusta de Joaquín, con el cabello empapado y el abrigo oscuro pegado al cuerpo. Avanzó a grandes zancadas, saludando a los vecinos que lo recibían con exclamaciones de alivio. «Capitán, justo a tiempo para la tormenta», bromeó uno de ellos. Joaquín sonrió con cansancio, pero sus ojos pronto se fijaron en algo distinto. A pocos metros, distinguió a Isabel en el suelo, con las rodillas cubiertas de barro y las manos ensangrentadas por el esfuerzo. Marta estaba de pie junto a ella, bajo el paraguas, con gesto impaciente. La imagen le atravesó el pecho como un rayo más fuerte que la tormenta. Isabel, débil, intentó ponerse en pie al ver a su padre. Estiró los brazos hacia él, como buscando un refugio que llevaba demasiado tiempo esperando. Sus labios temblorosos repitieron: «Papá». Los vecinos, testigos mudos, se miraron entre sí. El murmullo corrió entre la multitud que se había refugiado bajo los toldos. Nadie se atrevió a hablar en voz alta. Pero todos entendían lo que Joaquín estaba viendo por primera vez. La verdad desnuda de su propia casa. La lluvia caía a cántaros, y el trueno retumbó como si el cielo confirmara la gravedad de aquel momento. Joaquín avanzó un paso, luego otro, incapaz de apartar la vista de su hija. Isabel, empapada y temblando, lo miraba con ojos suplicantes. La mirada de Joaquín se cruzó con la de Isabel.
En sus ojos descubrió el sufrimiento que nunca imaginó. El trueno retumbó sobre el puerto, pero el grito de Joaquín fue aún más fuerte que la tormenta. Corría hacia Isabel sin importarle la lluvia que le golpeaba el rostro, ni el barro que se formaba bajo sus botas. La levantó en brazos con una mezcla de rabia y desgarro, notando lo liviano de su cuerpo agotado. «¿Qué te han hecho, hija mía?», murmuró con la voz rota, mientras acariciaba su frente empapada. Doña Marta, todavía bajo su paraguas, intentó mantener el control de la situación. Dio un paso al frente con el rostro endurecido. «No exageres, Joaquín. Solo la enseño a ser fuerte. Los tiempos no están para criar niñas inútiles». Los vecinos, que se habían refugiado bajo los toldos, empezaron a acercarse con curiosidad, murmurando entre ellos. El nombre de la familia corría de boca en boca, y los ojos de todos se clavaban en aquella escena. Joaquín giró hacia su esposa con la mirada encendida. «Es mi hija, no tu sirvienta», rugió. Y su voz resonó más que el trueno. Isabel, en sus brazos, trató de hablar, pero apenas salió un gemido. Su padre la apretó contra el pecho, dándole el calor que la niña había esperado durante años. Marta, viendo que la multitud observaba, intentó mantener la compostura. «La exageración es tuya. Joaquín, ¿dónde estabas tú mientras yo llevaba esta casa?», dijo con voz alta, esperando apoyo de los vecinos. Un anciano pescador respondió desde el grupo: «Lo que todos vemos es que esa niña no debería estar arrastrando redes bajo la lluvia». El silencio cayó de golpe. Marta palideció, consciente de que ya no tenía la simpatía de los presentes. Joaquín la señaló con el dedo, empapado y tembloroso. «Te confié mi hogar, y lo convertiste en un infierno para mi hija». Isabel abrió los ojos con esfuerzo. Alcanzó a mirar a su padre, y susurró en voz apenas audible: «No me dejes sola nunca más». Joaquín sintió que esas palabras le atravesaban el corazón. Lo que la niña pedía no era un capricho. Era un clamor profundo nacido del abandono, aunque involuntario, de tantos años en el mar. El capitán entendió, en medio de la tormenta, que ningún viaje, ningún barco, ninguna red valía más que esa pequeña vida en sus brazos. Marta, desesperada, se acercó para recuperar el control. «Estás malinterpretando todo. Yo he sido la que ha mantenido la disciplina», dijo, intentando sonar firme, pero su voz se quebraba con cada palabra. El viento soplaba fuerte, levantando su vestido y apagando su paraguas, que se dio la vuelta. Su imagen, luchando contra el temporal, era la de una mujer despojada de poder. Los vecinos comentaban entre murmullos, y algunos se adelantaron para ofrecer ayuda a Joaquín. El capitán, con su hija aferrada a él, avanzó hacia su casa sin mirar atrás. Marta lo siguió unos pasos, gritando: «No puedes tomar decisiones así. Es mi casa también». Pero Joaquín se detuvo, giró sobre sus talones y la miró con la determinación que solo da la verdad descubierta. «No, Marta. Esta es la casa de mi hija, y hoy he entendido que ya no volverá a sufrir bajo tu techo». Las palabras, dichas en voz alta delante de todos, eran más que una sentencia. Eran un renacer. Los vecinos asintieron en silencio, y la lluvia se llevó los últimos restos de la farsa. El capitán apretó a Isabel contra su pecho y, con paso firme, se internó en la callejuela que llevaba a su hogar. El murmullo de la multitud lo acompañaba, mezclado con el rugido del mar. Isabel, débil, susurró al oído de su padre: «No me dejes sola nunca más». La tormenta siguió golpeando las calles de la Barceloneta mientras Joaquín entraba en su casa con Isabel en brazos. Cerró la puerta de un portazo, dejando a Marta fuera unos segundos, hasta que ella, empapada y furiosa, empujó para entrar. El silencio dentro era tenso,
apenas roto por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Joaquín dejó a Isabel sobre una manta en el sofá, arropándola con una toalla seca. La niña lo miraba con ojos cansados, pero al mismo tiempo con un brillo nuevo, como si al fin pudiera confiar en que no estaba sola. Joaquín le acarició el cabello húmedo y le susurró: «Descansa, hija. Ya no tendrás que volver al puerto bajo la lluvia». Marta, con el vestido pegado al cuerpo, soltó una risa amarga. «¿Y cómo piensas mantener la casa? ¿Con abrazos? Mientras tú jugabas a ser héroe en el mar, yo me ocupaba de todo». Joaquín se levantó despacio. No levantó la voz, pero la firmeza de sus palabras fue más fuerte que cualquier grito. «Te ocupabas de todo menos de lo más importante, del corazón de mi hija». Álvaro, que había seguido a su madre, apareció en el umbral, con cara de desconcierto. Nunca había visto a su padrastro tan decidido. «Mamá», murmuró inseguro, «quizás sí te pasaste con Isabel». Marta lo miró indignada, pero el muchacho bajó la vista. Isabel, desde el sofá, lo observaba sin rencor. No tenía fuerzas para odiar. El capitán se acercó a la mesa del comedor. En ella aún estaban las fotos viejas, retratos de barcos, escenas de viajes. Entre ellas se encontró un marco con la imagen de Isabel de pequeña, sonriente, que había quedado olvidado en un rincón polvoriento. Lo sostuvo entre las manos y comprendió lo que había perdido durante años por estar ausente. Su voz se quebró al hablar. «He navegado océanos enteros y he regresado con las redes llenas de pescado, pero en casa siempre he llegado con las manos vacías para ti, hija». Isabel lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Sus labios pronunciaron con suavidad: «Yo solo quería que me miraras, papá». Ese instante fue como un espejo en el que Joaquín se vio de frente. Un padre que había dejado huecos por su ausencia, aunque no por desamor. Se acercó y tomó la mano de la niña con fuerza. «Te juro que eso se acabó. Ya no volverás a sentirte invisible». Marta golpeó la mesa con la palma abierta. «Incapaz de aceptar la derrota. Eres un iluso. La vida no se mantiene con promesas. Sin mi disciplina, esta casa se viene abajo». El capitán la miró con calma, como quien entiende que la tormenta ya ha pasado y solo quedan restos. «Prefiero que se venga abajo con dignidad, antes que mantenerla a costa del sufrimiento de mi hija». Los vecinos, que se habían refugiado en el portal de la casa para resguardarse de la tormenta, escuchaban fragmentos de la discusión. Uno de ellos, con voz grave, comentó: «Este capitán ha abierto los ojos al fin». Dentro, Isabel cerró los párpados, agotada pero tranquila por primera vez en mucho tiempo. Joaquín la besó en la frente, y su gesto fue una promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual. Marta, consciente de que la mirada de su marido ya no le pertenecía, quedó de pie en medio del salón, derrotada, mientras la lluvia golpeaba los cristales como un eco de su soledad. En ese hogar empapado por la tormenta, el padre comprendió que la verdadera travesía no estaba en el mar, sino en aprender a ser el refugio de su hija. La niña, adormecida, apretó la mano de su padre y murmuró: «Prométeme que no volverás a irte tan lejos». La tormenta cedió lentamente durante la madrugada, dejando tras de sí un silencio húmedo que parecía cubrir cada callejón de la Barceloneta. El cielo, todavía cargado de nubes dispersas, se abría paso poco a poco, y los primeros rayos de sol iluminaban los charcos en el empedrado. El barrio entero olía a mar y a tierra mojada, un aroma que traía consigo la sensación de que algo había cambiado para siempre. Dentro de la casa, Joaquín velaba junto al sofá donde Isabel dormía envuelta en mantas. La niña respiraba tranquila, con el rostro relajado tras tantas horas de esfuerzo. Su padre no había pegado ojo en toda la noche. Había pasado el tiempo avivando la estufa, asegurándose de que su hija no volviera a sentir frío. Cada mirada hacia ella era un recordatorio de lo que había ignorado demasiado tiempo. Cuando los párpados de Isabel se abrieron con lentitud,
Joaquín sonrió con ternura. «Buenos días», hija, susurró, acariciándole la frente húmeda de sudor. «Hoy empieza una vida nueva para los dos». Ella respondió con una sonrisa débil pero luminosa, más fuerte que cualquier palabra. Fue entonces cuando Álvaro apareció en la puerta de la cocina, con un vaso de leche caliente entre las manos. Caminaba con torpeza, sin saber dónde colocarse. «Es para ti», Isabel murmuró, bajando la mirada. La niña aceptó el vaso con un gracias, apenas audible. Joaquín observó la escena y comprendió que no todo estaba perdido, incluso en el corazón del muchacho. Acostumbrado a la indiferencia de su madre, podía brotar la bondad. Durante la mañana, el puerto fue recuperando su bullicio. Los pescadores regresaban a sus faenas, comentando entre risas cómo la tormenta había azotado sin piedad la noche anterior. Algunos vecinos, al pasar frente a la casa del capitán, se detenían para preguntar por Isabel. Joaquín, orgulloso y humilde al mismo tiempo, respondía desde la ventana: «Está descansando. Gracias por preocuparse». A media tarde, Joaquín decidió llevar a su hija a caminar por la playa. El aire era fresco, y la arena todavía guardaba restos de algas arrastradas por la marea. Isabel caminaba despacio, aferrada a la mano de su padre. El contraste era evidente. La niña que hasta ayer arrastraba redes bajo la lluvia, ahora caminaba como quien al fin siente que pertenece a un hogar verdadero. Los pescadores, sentados en la terraza de una cafetería, los saludaban levantando sus tazas de café cortado. «Ahora sí, capitán», dijo uno de ellos. «Su mayor tesoro no está en el mar, sino aquí, a su lado». Joaquín respondió con una leve inclinación de cabeza. Había pasado años creyendo que su valor estaba en la destreza con las redes, en la valentía para enfrentar las olas. Ahora sabía que todo aquello no valía nada comparado con la sonrisa de su hija. Isabel se detuvo de pronto, mirando el horizonte donde algunos barcos se preparaban para zarpar. Su voz tembló al preguntar: «¿Te irás otra vez muy lejos?». El capitán se arrodilló frente a ella, con la mirada humedecida. «Seguiré navegando, porque es lo que sé hacer, pero te prometo que nunca más volverás a sentirte sola. Esta será tu casa, tu refugio. Y cuando regrese, lo primero que buscaré será tu sonrisa». La niña lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. Joaquín la levantó en brazos, como cuando era pequeña, y sintió como ese gesto borraba de golpe todas las tormentas del pasado. Mientras caminaban por la playa, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas, violetas y dorados. Las barcas varadas parecían descansar después de la batalla contra el mar, igual que el corazón del capitán después de tantos años de ausencia. Desde los balcones los vecinos los observaban en silencio, algunos con lágrimas discretas, como si fueran testigos de una verdad evidente. La familia, al fin, había vuelto a encontrarse. En la ventana de la casa, Marta los miraba desde la sombra. No dijo palabra. Sabía que la autoridad que había ejercido con dureza se había evaporado como la tormenta de la noche. Su rostro reflejaba una mezcla de derrota y soledad, mientras padre e hija se alejaban hacia la orilla. Joaquín se detuvo y alzó a Isabel hacia el cielo, dejándola reír con una libertad que nunca antes había tenido. La niña extendió los brazos como si quisiera abrazar el horizonte entero. El capitán respiró hondo, sintiendo en los pulmones el aire más limpio de su vida. No necesitaba más pruebas. Había encontrado al fin el puerto más importante. Y no estaba en ningún mapa marítimo. Ese puerto era el corazón de su hija. Y allí pensaba anclar para siempre. El sol se hundía en el horizonte cuando padre e hija permanecieron juntos frente al mar. Ninguna palabra era necesaria. El silencio compartido era la promesa de un nuevo comienzo, más fuerte que cualquier juramento. A veces, cuando cae la tarde en un puerto como el de Barcelona, uno puede ver a un padre y a una hija caminar de la mano frente al mar. No son palabras grandilocuentes ni gestos espectaculares los que permanecen en la memoria.
sino esa imagen sencilla de dos corazones que al fin se han encontrado después de la tormenta. Y mientras recordamos esta historia, permítame preguntarle, si le ha emocionado, deje en los comentarios un 1. Si cree que hay algo que podamos mejorar o añadir, escriba un 0. Su voz también forma parte de este viaje compartido. El relato nos deja una enseñanza clara. El amor, la capacidad de reconocer errores y la voluntad de reparar lo roto son más fuertes que cualquier ausencia. La ternura de un padre puede rehacer lo que el tiempo y la distancia habían debilitado. Al final, lo que construye un verdadero hogar no son las paredes ni los muebles, sino la presencia sincera y el cuidado mutuo. Como esas farolas encendidas en el paseo marítimo, una sola chispa de bondad puede iluminar el camino en la noche más oscura de nuestra vida. Y quizás esa sea la verdadera riqueza. No los barcos cargados de pescado, ni el dinero ganado en el mercado, sino la certeza de tener a alguien que nos espera, alguien que nos llama familia. Cada uno de nosotros, con nuestras faltas y aciertos, tiene todavía la oportunidad de pedir perdón, de acercarse, de decir un te quiero a tiempo. La felicidad, en el fondo, llega cuando dejamos de vivir solo para nosotros y comenzamos a vivir para los demás. Le invito, querido oyente, a guardar un instante de silencio para reflexionar. ¿A quién en su vida necesita tenderle la mano? ¿Con quién sueña reencontrarse? Si esta historia ha tocado su corazón, compártala con alguien cercano. Nunca sabemos si una palabra cálida puede ser el inicio de un nuevo amanecer. Y recuerde, igual que el mar regresa una y otra vez a la orilla, el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta.